Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En audios anteriores sobre los acontecimientos que sucedieron en la España republicana en marzo de 1939, he expuesto cómo la situación política y militar y la evolución que nos llevó en marzo a una situación de ruptura y también quiénes eran las personas que se encontraron inmersos en los mismos. En esta tercera entrega intentaré poner luz a los acontecimientos graves que se sucedieron entre el 4 y el 12 de marzo y que originaron el desplome de la Segunda República de España. Tras la pérdida de Cataluña que obligó al gobierno de la República a su exilio en Francia, el 26 de febrero regresó a la península, instalándose en la provincia de Alicante, en lo que se llamó Posición Yuste, que era una finca agrícola cercana a Elda. Junto al gobierno también regresó la dirección del Partido Comunista, que se instaló en un lugar cercano a Yuste, que era conocido como Posición Dakar. En aquellos momentos era prácticamente el Partido Comunista la única organización política que apoyaba al gobierno de Negrín. El gobierno empieza a colocar personas de su confianza en lugares claves, y así, en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa, en su edición del día 3 de marzo, nombraba al general Antonio Cordón García como subsecretario de Defensa, a Jesús Monzón Reparaz, hasta ese momento gobernador de Cuenca, como secretario general del Ministerio de Defensa, a Francisco Galán Rodríguez, teniente coronel del Ejército de Tierra, como jefe de la base naval de Cartagena, y los gobernadores militares de las importantes provincias costeras de Valencia, Murcia y Alicante, a Enrique Lister, Forján, coronel del Ejército y de Tierra, Etelvino Vega, teniente coronel, y Manuel Tragüeña, la corte, que fue el jefe del 15 Cuerpo del Ejército en la batalla del Ebro. Todos los nombrados pertenecían al Partido Comunista o eran afines al mismo. Esto no agradó demasiado al coronel Casado y a los que estaban preparando el levantamiento militar. No es que esta decisión forzara o adelantara al mismo, cuya decisión ya estaba tomada por esas fechas, pero sí que fue la guinda que completó el pastel. Mucho se ha criticado la decisión de Negrín de estos nombramientos, todos comunistas o afines, pero la realidad es que tras su regreso la única entidad política que la apoyaba era el Partido Comunista, por lo que no tenía ninguna elección. El día 4 de marzo, el nuevo jefe naval de Cartagena, Francisco Galán, es mandado por Negrín a tomar posesión de su cargo. Las prisas se debían a que habían llegado rumores al Ejecutivo sobre un posible levantamiento militar en la base contra el gobierno. Esta base era de vital importancia, pues en ese momento en ella se encontraba el grueso de la flota republicana, bajo el mando del almirante Miguel Buiza Fernández Palacios, formada por los cruceros Miguel de Cervantes, Libertad y Méndez Núñez, 8 destructores y un submarino, que no eran una bagatela. Cuando Francisco Galán llegó a tomar posesión de su cargo, fue recibido por un levantamiento militar contra la República por parte de falangistas locales y fuerzas republicanas antinegristas. Esto sucedía en la medianoche del 4 al 5 de marzo. Ante la situación, Francisco Galán se embarcó en el crucero Libertad, desde donde contactó con Negrín para renunciar a su cargo. A la vista de la incertidumbre existente, el almirante Buiza ordenó a las 2 de la madrugada del día 5 de marzo que la flota se pusiera en marcha y abandonara la seguridad de la base, para dirigirse en principio a un punto indeterminado en alta mar. Según se desprende de las memorias del gobernador de Murcia, Eustaquio Cañas, había un acuerdo previo entre los sublevados y la flota
para que éste se hiciera la mar y posteriormente se dirigiera al gobierno pidiendo la paz o su dimisión y obligarle a ceder o marcharse. La realidad es que no hay más fuentes que corroben este detalle. Lo que sí está demostrado es que a mediodía la flota está en un punto del Mediterráneo en espera de acontecimientos. A las 2:30 de la madrugada del día 6, el almirante Buiza recibe el siguiente radiomensaje del Ministerio de Defensa. Dominada situación creada en Cartagena, disponga que flota se reintegra a su base. Buiza dio confirmación a Valencia y la respuesta le llegó a las 4:30 horas en el sentido de la formación del Consejo Nacional de Defensa de Madrid bajo el coronel Casado. Tras unas horas de incertidumbre y distintas deliberaciones con bandas de la flota, el almirante Buiza toma la decisión de dirigirse a Túnez, en concreto a la base de Bizerta, que estaba bajo soberanía francesa. Con esta deserción, la guerra había acabado para la flota republicana. En Bizerta, las autoridades francesas acogieron los barcos y se dispusieron a devolvérselos a Franco. El 27 de marzo llegó el almirante Moreno, jefe de la flota franquista, para hacerse cargo de los mismos. Como ves, amigo oyente, no se trata de un episodio edificante. La flota fue quizá el mayor talón de Aquiles de la República. Su apagada actuación, que siempre llenó de sorpresas a algunos mandos franquistas, ha sido destacada por los historiadores. Además, al perder la flota, la República quedó sin vehículos para organizar una evacuación. Cualquier plan que quisiera realizar pasaría por el auxilio de la Royal Navy, y ésta actuaría únicamente con el beneplácito del gobierno de Burgos, cosa altamente improbable, como se demostró posteriormente. Pero volvamos a Madrid. El día 5 de marzo, que era domingo, a eso de las 19 horas, Negrín telefoneó a Casado ordenándole que se presentara en la posición Yuste. Casado le respondió dando largas y media hora más tarde trasladó su cuartel general al Ministerio de Hacienda, situado en la calle Alcalá, cerca de la Puerta del Sol. Allí se reunió con Besteiro, Cipriano Mera y otros políticos socialistas y republicanos. Mientras tanto, la 70 Brigada Anarquista a las órdenes de Bernabé López, procedente del Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera, fue tomando posiciones en torno al edificio. En dicha reunión se creó el Consejo Nacional de Defensa, a cuyo frente fue nombrado el coronel Casado después de que Besteiro renunciara a ello, aunque aceptó la cartera de Asuntos Exteriores. Posteriormente, Casado cedió su puesto al general Miaja, quien se adhirió a la conspiración, momento en que Casado se hizo con la cartera de Defensa. Los otros miembros de la Junta eran el socialista Wenceslao Carrillo, Gonzalo Marín y Eduardo Val de la CNT, Antonio Pérez de la UGT y los republicanos Miguel San Andrés y José del Río, haciéndose cargo respectivamente de las carteras de Gobernación, Hacienda, Comunicaciones, Trabajo, Justicia y Educación. Tras algún pequeño retraso, a las 12 de la noche se dio lectura al siguiente manifiesto del Consejo Nacional de Defensa a través de Unión Radio, que era la emisora que emitía diariamente los partes bélicos de la República. Trabajadores españoles, pueblo antifascista, ha llegado el momento en que es necesario proclamar a los cuatro vientos la verdad escueta de la situación en que nos encontramos. Como revolucionarios, como españoles y como antifascistas, no podemos continuar por más tiempo aceptando la imprevisión, la carencia de orientaciones, la falta de organización y la absurda inactividad de que da muestras el gobierno del doctor Negrín. La misma trascendencia del momento que atravesamos, el carácter definitivo de los que se aproximan, hace que no pueda continuar ni un momento más el silencio y la incertidumbre, origen del más tremendo desconcierto que se deriva de la conducta suicida de un puñado de hombres que todavía continúa aplicándose a sí mismo la denominación de gobierno, pero en los que nadie cree ni en los que nadie confía.
Han pasado semanas desde que se liquidó con una deserción general la guerra de Cataluña. Todas las promesas que se hicieron al pueblo en los más solemnes momentos fueron olvidadas. Todos los deberes desconocidos. Todos los compromisos delictuosamente pisoteados. En tanto que el pueblo en armas sacrificaba en el área sangrienta de las batallas militares de sus mejores hijos, los hombres que se habían constituido en cabeza visible de la resistencia abandonaban sus puestos y buscaban, en la fuga vergonzosa y vergonzante, el camino para salvar su vida, aunque fuera a costa de su dignidad. Esto es lo que no puede permitirse en el resto de la España antifascista. Constitucionalmente, el gobierno del doctor Negrín carece de toda base jurídica en la cual apoyar su mandato. Realmente carece también de la tranquilidad y el aplomo, de la decisión de sacrificio que es exigible a todos los que, de una u otra manera, pretenden ponerse al frente de los destinos de un pueblo tan heroico, tan abnegado como el pueblo español. En estas condiciones, al desconocer y negar la autoridad del doctor Negrín y sus ministros para mantenerse en el poder, afirmamos nuestra propia autoridad de auténticos y genuinos defensores del pueblo español, de hombres que están dispuestos, dando como garantía su propia vida, a que el destino de unos sea el destino de todos y a que nadie escape al cumplimiento de los sagrados deberes que a todos incumbe por igual. No venimos a hacer frases, no venimos a jugar al heroísmo. Venimos a señalar el camino que pueda evitar el desastre y a marchar juntos con el resto de los españoles por ese camino, con todas sus consecuencias. Aseguramos que no desertaremos ni toleraremos la deserción. Aseguraremos que no saldrán de España ninguno de los hombres que en España deben estar, hasta tanto que por libre determinación salgan de ella todos los que de ella quieran salir. Propugnamos la resistencia para no hundir nuestra causa en el ludibrio ni en la vergüenza. Para esto pedimos el concurso de todos los españoles. Y para esto también damos a todos la seguridad de que nadie, absolutamente nadie, escapará al cumplimiento de los deberes que le corresponden. O nos salvamos todos o todos nos hundimos, dijo el doctor Negrín. Y al Consejo Nacional de Defensa se impone como primera y última, como única tarea, convertir en realidad estas palabras. Para ello reclamamos vuestro auxilio, para ello exigimos vuestra colaboración, y nos mostraremos inexorables con los que hurtan el pecho al cumplimiento del deber. A continuación, también hablaron Besteiro, Casado y Mera, exponiendo sus razones para apoyar al Consejo Nacional de Defensa. Mientras esto sucedía, Negrín estaba presidiendo una reunión ministerial en Elda. Matallana se encontraba con él, aunque no está claro si como prisionero o a título de asesor. Sea como fuera, lo cierto es que él fue quien respondió a una llamada telefónica de Casado. Y según los presentes surgió el siguiente diálogo. «Dígale que me he sublevado», dijo Casado a Matallana. Negrín tomó el aparato. «¿Qué ocurre en Madrid, mi general?» Negrín llama general a Casado porque unos días antes lo había ascendido al generalato, aunque Casado nunca asumió dicho ascenso. «Me he sublevado», contestó Casado. «¿Contra quién? ¿Contra mí?», preguntó Negrín. «Sí, contra usted». Negrín le dijo que aquello era una locura y Casado le contestó que estaba cumpliendo con su deber como oficial y como español. Y la comunicación entre ambos dirigentes se dio por finalizada. Al día siguiente, Casado dispuso que Miaja tomara posesión de la presidencia del Consejo Nacional de Defensa y ordenó al general Menéndez que dijera a Negrín que si en el plazo de 3 horas no ponía en libertad a Matallana, detenido en Elda, fusilaría a todo el personal del gobierno que estuviera en Madrid. Y Matallana fue puesto en libertad inmediatamente.
Las primeras horas del día 6 en la posición Yuste son tensas e inquietantes. Empiezan a aparecer noticias alarmantes sobre el calado de la rebelión militar. Con Cartagena en franca rebeldía y el Consejo Nacional de Defensa en Madrid, la única fuerza militar capaz de hacer frente con eficacia a los acontecimientos de Madrid era el Ejército de Levante, y este, alegando que no puede dejar sin efectivo sus defensas, se muestra incapaz de enfrentarse a sus compañeros. Con el paso de las horas, no solo el Ejército de Levante, sino también el del sur y el de Extremadura, la totalidad de las fuerzas de orden público bajo el coronel Armando Álvarez y la aviación, los que se van adhiriendo al Consejo Nacional de Defensa. Ante este panorama, Negrín entendió al amanecer del día 6 de marzo que la República estaba acabada y decidió que el gobierno debía salir de España. A eso de las 10 de la mañana, Negrín, junto con su ministro Álvarez del Valle, se dirigieron a la oposición de Dakar, sede del Partido Comunista, para notificarles su decisión e instarles a que hicieran lo mismo. Allí se encontraban, entre otros, Dolores Ibárruri, la pasionaria, su secretaria Irene Falcón, los militares Enrique Lister, Juan Modesto y Manuel Tagüeña, el poeta Rafael Alberte, su mujer María Teresa León. El ambiente que se respiraba era de una gran indecisión en medio de una atmósfera de irrealidad. Únicamente la llegada de la noticia de arresto por parte de tropas leales de Casado, del gobernador civil de Alicante, Etelvino Vega, recientemente nombrado, hizo poner los pies en el suelo y la dirección del Partido Comunista decidió la necesidad de salir del territorio español. En la cercana pista del aeródromo de Monóvar, dos Dragon Rapid se preparaban para hacer su viaje con los primeros pasajeros que abandonaban la península. Por un programa de autonomía, no podían dirigirse a Francia y fueron hacia Argelia, en concreto hacia el aeropuerto de la Senia, que estaba junto a Orán, bajo dominación francesa, a poco más de 300 kilómetros. A eso del mediodía despegaron ambos aparatos. En el primer avión, pilotado por el teniente Zureña, iban Rafael Alberti, María Teresa León, el general Antonio Cordón, subsecretario del Ministerio de Defensa, el coronel Núñez Maza, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas, y un comisario ruso llamado Malignovsky, todos pertenecientes al Partido Comunista. En el segundo Dragón, pilotado por el teniente Rivera, llevaba como tripulantes a Dolores Ibárruri, su secretaria Irene Falcón, Stoyan Minev, más conocido como el búlgaro Stepanov, que estuvo en España como miembro del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, el diputado comunista Jan Catelas, impulsor de las Brigadas Internacionales, y Juan Monzón, secretario del Ministerio de Defensa. Unas horas después, hacia las 3 de la tarde, despegaron dos DC-2 de las líneas aéreas postales españolas, en aquellos momentos unos de los aparatos más modernos que disponía esta línea, con los ministros del gobierno y destino Toulouse. Aún quedaban en Monóvar dos DC-2 que a eso de las 3 de la madrugada del día 7 se dirigieron a Francia con la mayoría de los dirigentes del Partido Comunista, que habían esperado hasta última hora, cuando ya el aeropuerto estaba prácticamente rodeado de fuerzas casadistas. Y de esta manera, para muchos, la guerra había terminado en el silencio del alba del día 7 de marzo de 1939. Mientras tanto, por impulso propio o movidos por algún orden no orgánico, las unidades comunistas de Madrid van a enfrentarse a los sublevados de Casado, y el día 6 empiezan a moverse y ocupar puestos claves de la ciudad. Los manda el coronel Luis Barceló, que era el responsable del primer cuerpo de ejército del centro de la República. Emilio Bueno, coronel del segundo cuerpo de ejército, permite que algunas unidades suyas participen en la lucha contra Casado, mientras que Antonio Ortega, coronel del tercer cuerpo, muestra una actitud ambigua y no aporta fuerzas que se opongan al coronel Casado. Durante los días 7 y 8, las fuerzas anticasadistas intentan bloquear Madrid, dominando dos grandes ejes,
el que corresponde a la carretera de Aragón y calle Alcalá hasta Cibeles, y el eje formado por nuevos ministerios y el Paseo de la Castellana. Y casi lo consiguen, pues el 9 prácticamente habían acorralado a Casado y a su Estado Mayor en su cuartel general del Ministerio de Hacienda. Pero la situación era engañosa. Fuera de Madrid, la superioridad casadista era aplastante. A primeras horas del día 9, el coronel Barceló envió una propuesta a Casado invitando a esto un cese en el enfrentamiento, dado que dominaba la situación, cosa que hizo el coronel Ortega y Mendezona, que en un futuro sería el director de Radio España Independiente. Ni qué decir tiene que Casado rechazó la oferta, pues ya conocía que las fuerzas blindadas del Cuarto Cuerpo de Ejército, al mando de Cipriano Mera, se aproximaban por el sur de la capital, tras atravesar sin ningún contratiempo el puente de Arganda, que aunque estando bajo el punto de fuego de la artillería franquista, ésta no realizó ningún intento de paralizar estas fuerzas. Y con estas ayudas, las tropas de Casado fueron recobrando los diferentes objetivos madrileños, y en la noche del 12 al 13 se llegó a un acuerdo para dar por finalizadas las hostilidades sin represalias. Este enfrentamiento entre comunistas y casadistas supuso 234 muertos y 564 heridos. Pero el concepto de sin represalias, Casado lo entendió a su modo, pues apresó al coronel Luis Barceló, lo juzgó en un simulacro de consejo de guerra, fue condenado a muerte y fusilado en menos de 48 horas. Y amigo oyente, ironías del destino, la condena fue por rebelión militar contra el poder legítimo. Como diría un político, manda huevos. Y tras la victoria de Casado empezó las negociaciones con el gobierno de Burgos para una paz pactada. Negociaciones que fracasaron. Para el gobierno de Burgos solo cabía una paz, y era aquella en la que las condiciones las pone el vencedor. Y desgraciadamente, así sucedió. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.